y de trombosis. Antianexina 5, antifosfatidicerina y antifosfatidilinoxidil, y muchos otros más, ¿no? Inclusive, no en todas las instituciones se dosa ni siquiera los 3 más importantes, ni menos los 10 o 12 que se están estudiando, ¿no? Siguiente. La anti-beta-2 glicoproteína es la que más especificidad tiene para síndrome antifosfolipídicos asociados más a eventos trombóticos, ¿no? Y los otros, pues, hay pacientes que pueden tener anticoagulante lúpico, anticardiolipina, pero sin tener la enfermedad. ¿Seguimos? Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? En cuanto a la patogenia, ¿no? El síndrome antifosfolipídico no se hace de la noche a la mañana. Tenemos que estos anticuerpos van a actuar a través de las vías de coagulación, que es el digamos, mayor blanco en esta patología, y esto va a ser los efectos procoagulantes. Esos anticuerpos actúan sobre la proteína C, sobre las plaquetas, factores tisulares, hacen fibrinólisis y todo conlleva una difusión endotelial que cada vez se está estudiando más y la activación del complemento. Entonces, todo esto va a llevar a una trombosis vascular, ya sea arterial o venosa. Siguiente. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Aumentan el tono vascular y esto va a generar mayor susceptibilidad a todas estas alteraciones, aterosclerosis, abortos, daño neurológico y todo el resto de manifestaciones que se vean acompañadas en el síndrome de esta, ¿no? Por ejemplo, en las vías de coagulación se ha visto que los anticuerpos antifosfolipídicos activan las células endoteliales y esto es a través de receptores TOL y receptor, no sé si lo recuerdan, principalmente el 4 y el 7, ¿no? Y eso es lo que va a hacer activación de las vías de coagulación. Lo otro que se está estudiando bastante es estos neutrófilos que están, digamos, susceptibles a hacer una hiperrespuesta, ¿no? Ellos hacen una red que la han llamado red de neutrófilos en las paredes vasculares y estos, por esta hiperrespuesta, hacen una red demasiado aumentada y esto va a colaborar a la trombosis vascular. Y en estas células que están dañadas, que son las endoteliales, se ha visto también que el interferón 1, que está dentro de los factores tisulares que pueden inducirse a través de los anticuerpos antifosfolipídicos, se ha visto que ha habido daño en la reparación de las células progenitoras endoteliales. Entonces, como ven, hay muchos blancos en los cuales se está estudiando, por los cuales la trombosis puede verse todavía más recurrente o susceptible y muy difícil de tratar, ¿no? Porque son varios blancos. ¿Seguimos? Entonces, pero ahí tenemos la susceptibilidad. O sea, todos estos mecanismos se van dando silenciosamente y se le llama el segundo hit o el segundo estímulo, ¿no? En que estas pacientes que están desarrollando estos síntomas de forma, digamos, asintomática, tienen una exposición, digamos, algún agente que la predispone a desarrollar la enfermedad, ya sean agentes infecciosos, enfermedades reumatológicas, la cabeza el lupus, ¿no? Y esto todo se va a ver, digamos, aumentado por alguno de estos factores de riesgo o el segundo estímulo, como dice, ¿no? Por ejemplo, pacientes fumadoras, o que tengan una operación, se fracturan y están postradas, embarazo y el posparto, el uso de anticonceptivos orales y sobre todo los estrogénicos de forma importante, neoplasias malignas, pacientes que tienen enfermedad renal como síndrome nefrótico y la hipertensión y dislipidemia, ¿no? Entonces, con todo esto ya se desarrolla el síndrome antifosfolipídico, que nosotros lo vamos a estudiar en relación a el lupus, ¿no? Porque también hay una enfermedad primaria. Sigamos. Entonces, esta es la cascada que ya hablé. Acá tenemos, por ejemplo, los monocitos, la célula B, que está encargada de crear los anticuerpos, el complejo beta-2-glicoproteína, y esto va a activar toda la cascada de la coagulación, la activación del complemento, como vamos a ver más adelante. El complemento 5 es uno de los blancos terapéuticos ahora muy importantes, y todo esto genera, ¿no?,
el factor de necrosis, el factor tisular, el neutrófilo que desencadena esta red que va a aumentar el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, todo esto intervienen obviamente los otros factores que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas, en realidad el síndrome antifosfolipídico se puede inclusive confundir con el mismo lupus, pero los que están bien marcados son esta triada, por así decirlo, que es trombosis, mortalidad en el embarazo y la clínica relacionada a los anticuerpos antifosfolipídicos. Y dentro de estas otras son el gran porcentaje, pero felizmente con menor frecuencia de presentación. ¿No? Entonces, la trombosis, que es, digamos, el signo bandera, que nos debe estar alertando en cualquier paciente reumatológica, puede tener SAM. Entonces, siempre hay que estarlo buscando. Las más frecuentes, felizmente, son las venosas, ¿no? Las trombosis arteriales son las peores, pero las trombosis arteriales se han visto asociadas más a las anticardiolíticas, que es IgG o IgM, ¿no? Siguiente. En cuanto a los otros eventos trombóticos, ¿no? En la cabeza, por ejemplo, en pacientes con lupus están los eventos cerebrovasculares. Por ejemplo, paciente joven sin antecedentes de alguna otra enfermedad, y puede ser un debut de lupus, ¿no? Y debut con un accidente cerebrovascular, hay que pensar en que se está asociando el síndrome antifosfolipídico. Si además de esto tiene livedos reticulares, se mencionó antes el síndrome de Sneddon, ¿no? Que ahora se ha visto que es parte del síndrome antifosfolipídico. Trombosis o embolismos, por ejemplo, pacientes que debutan con tromboembolia pulmonar o pacientes que tengan eventos trombóticos recurrentes, ¿no? Entonces, en ellos también hay que pensar síndrome antifosfolipídico. ¿Siguiente? La morbilidad en el embarazo, que en realidad es lo más importante, ¿no? Porque acá estamos hablando de 2 vidas. En las pacientes que llegan con historias de aborto suele ser dentro de las 10 a 12 semanas, pero también se asocia a prematuridad, ¿no? Principalmente debido a insuficiencia placentaria y preeclampsia severa. Pacientes con lupus y síndrome antifosfolipídico hacen estas dos complicaciones. Múltiples pérdidas embrionarias, menor de 10 semanas de gestación, ¿no? También. Y se ha visto que las pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos más preeclampsia y hacen todos estos horribles síndromes, ¿no? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, trombocitopenia, se le llama estado catastrófico dentro del embarazo, ¿no? Que es una, digamos, alta chance de mortalidad en el embarazo, ¿no? Entonces, los anticuerpos antifosfolipídicos también pueden hacer otro tipo de sintomatología no relacionada. Ahora se le está llamando manifestaciones, bueno, en inglés no criteria, ¿no? Pero que no forman parte de los criterios diagnósticos. Por ejemplo, pacientes que tienen livedos reticulares, ¿no? Hay que estar viendo la piel si es que esto puedan atenderlo a las pacientes con lupus. Valvulopatía, ¿no? Conocida en la enfermedad de Lyme-Sachs, ¿no? Que suelen tener adherencias a nivel de las válvulas y eso genera más eventos trombóticos. Nefropatía por los anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Principalmente la nefropatía microangiopática. Seguimos. Y trombocitopenia, ¿no? Recuerden, en pacientes que aparentemente estén en estado de remisión, pero las plaquetas se mantienen persistentemente bajas a pesar de la terapia, hay que pensar que no tenga síndrome antifosfolipídico asociado, que no le estamos haciendo caso. ¿Okay? ¿Seguimos? Y los síndromes neurológicos no accidentes cerebrovasculares que se han relacionado a síndrome antifosfolipídico, a los anticuerpos, ¿no? Por ejemplo, tipo lesiones de sustancia blanca que generan deterioro cognitivo, ¿no?
lesiones sugestivas de vasculopatía, que inclusive pueden distinguirse, pueden ser difíciles de distinguir de lesiones de esclerosis múltiple. La esclerosis lúpica también es bastante confusión en los pacientes que pueden tomar con estos síntomas, y otras como epilepsia, psicosis, corea, mielopatía transversa, principalmente las anticardiolitinas, sordera neurosensorial, hipotensión ortostática y migraña, ¿no? Inclusive en pacientes que tienen solamente migraña ya se está intentando estandarizar que hay que pedirle anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no? Y podrían beneficiarse por lo menos antiagregación si es que no han tenido eventos trombóticos. ¿Seguimos? En cuanto a las manifestaciones hematológicas, como les mencioné, la trombocitopenia es la más frecuente, ¿no? Sin embargo, se ha visto de que puedes tener pacientes con 30.000 de plaquetas, igual se están trombosando, ¿no? Y esto está asociado bastante al anticoagulante lúpico y a los anticardiolíticos. Lo que hablábamos de la microangiopatía trombótica está asociado a los anticuerpos antifosfolipídicos, por ejemplo, se suelen confundir con el síndrome urémico hemolítico, el PTT, el SAP catastrófico, hacen falla renal aguda, hipertensión maligna y el síndrome de Hegel en caso de gestantes, ¿no? Con una menor frecuencia, felizmente. Y las hemorragias debe pensarse en pacientes que tienen antiprotoxivos, ¿no? Los que estábamos hablando anteriormente. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, la enfermedad valvular es una de las más, digamos, complicadas. Suelen afectar la válvula mitral con engrosamientos valvulares, nódulos y vegetaciones que no son bacterianas, pero están propensas a infectarse, ¿no? Hacen insuficiencia o estenosis valvulares y se asocia a las anticardiolitinas también. Cardiopatía isquémica, ¿no? Pacientes jóvenes que tienen eventos coronarios agudos, hay que pensar que pueda tener síndrome antifosfolipídico asociado, ¿no? Y a la cabeza están pues las anticardiolitinas, la beta-2-glicoproteína también, en anginas inestables, por ejemplo, ¿ya? Y sin embargo, esto se ha visto de que no aumentan el riesgo de sufrir un infarto de por sí, o sea, por los otros riesgos cardiovasculares, es de por sí independiente. Y los otros, pues, como trombos intracardíacos, miocardiopatías, embolias de pacientes con endocarditis infecciosa y enfermedad vascular periférica, ¿no? Justo hoy día, para comentarle a una paciente que hizo un episodio de trombosis el año 2012, ¿no? Y después en el otro miembro le empieza a aparecer una úlcera que no sana, ¿no? Le dicen que tiene síndrome antifosfolipídico y que tiene lupus, pero solo la dejan, como hizo una trombosis venosa profunda, solo le dan warfarina y enoxaparina, y así ha estado toda Cushing paseando 2 años de un hospital a otro, ¿no? Ella ahorita tiene una enfermedad vascular periférica según la biopsia y según su Doppler arterial y es severa, ¿no? Entonces siempre hay que estar buscando que no tenga otra cosa más. ¿Seguimos? En cuanto a las manifestaciones cutáneas, ¿no? Las que ya mencioné, el libero reticularis, esto inclusive algunas pacientes lo dicen, no, pero siempre eso lo he tenido, ¿no? Eso me sale solamente cuando tengo frío. Pero no, en realidad están ahí siempre y no solamente es en las manos, ¿no? Sino en los muslos, en todo el cuerpo, en los brazos. Hay otras formas, ¿no? Libido racemosa, ¿no? Que si se dan cuenta es un poquito más congruente y más notoria las líneas, ¿no? Y esto pues, se ha visto porque los vasos, los capilares pequeños ya empiezan con signos de inflamación precoz, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, puede variar desde libero reticularis hasta racemosa y púrpura retiforme, ¿no? No recuerdo que hubo una púrpura retiforme con plaquetopenia y anemia política, ¿no? Debutó así. Ahora, en cuanto a las otras manifestaciones cutáneas, ¿no? La necrosis digital es una también parte de mortalidad importante,
Yo le decía esto que el dedito que se está poniendo azul a negro es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, esto de acá en una paciente que está caminando, pues pueden decir, no, eso va a sanar, va a recuperar, ¿no? Pero hay que ver qué otras manifestaciones más tienen, ¿no? Y esto se ha asociado bastante a otros eventos trombóticos, a compromiso renal y otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como lupus. Las hemorragias en astilla significa que está haciendo trombos, ¿no? Estamos mandando trombos de forma constante, ¿no? Y la púrpura trombocitopenia, ¿no? Es bastante característica. ¿Okay? Ese es otro, que es anetodermia, que es la pérdida del tejido elástico. Se ve como una hipotropia a nivel de la piel, que parecen como secuela de una inflamación localizada. En realidad esto yo nunca lo he visto, pero ¿seguimos? Estas son las úlceras postpelvídicas, que son difíciles de curar, ¿no? Entonces, entre todo lo que dice otras, son las más variables, ¿no? ¿Sigue? ¿Sí? ¿Completas de todas? Entonces, pacientes que debutan con tromboembolia pulmonar, hemorragia alveolar, hacen síndrome de distrés respiratoria, hacen hipertensión pulmonar no tromboembólica, ¿no? Hacen enfermedad glomerular, ¿no? Hacen síndromes nefróticos, los infartos, hacen trombosis venosa, el famoso síndrome de Buchiari, ¿no? Hipertensión portal. Entonces, recuerdo mucho una paciente pequeña, lúpica, desde los 16 años más o menos, ¿no? Que ella debutó con pericarditis, leucopenia, tenía su rash malar y poco a poco empezó a hacer compromiso renal. Aparentemente se controló con ciclofosfamida, luego micofenolato, pero después viene, de un par de años, creo que se había perdido porque se sentía mejor, ¿no? Suele pasar en las pacientes con lupus. Regresa con su asma. Entonces, ¿qué tenía? Había hecho una trombosis venosa a nivel portal, ¿no? Entonces, viene esa también, ¿no? Entonces ahí hay pues que buscarlas. Usualmente el síndrome antifosfolipídico no va de la mano con la remisión del lupus, ¿no? Ese es el otro problema. Y lo otro es digamos, por ejemplo, a nivel ocular también, si hay pacientes que tienen oclusión de las arterias a las venas retinianas, neuropatía óptica, isquémica anterior también, se está asociando a anticuerpos antifosfolipídicos, infartos hemorrágicos bilaterales a nivel adrenales, ¿no? Y la osteonecrosis, ¿no? En pacientes que tienen lupus, usualmente se les asocia a altas dosis de corticoides y largo tiempo de estos medicamentos, pero también se ha asociado a pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, en este estudio, que es un estudio de 1000 pacientes con síndrome antifosfolipídico, que acá no se distinguió si tuvieran LES o alguna otra enfermedad o era primario, ¿no? Se vieron en cuanto a la incidencia de que la trombosis venosa era la más fuerte, como lo hemos mencionado, luego la trombocitopenia, el nivel reticularis y stroke, ¿no? Los eventos cerebrovasculares. En cuanto a manifestaciones obstétricas, los abortos, la historia de abortos era lo más frecuente, y lo de las pérdidas antes de las 10 semanas y después de las 10 semanas estaba en un segundo lugar, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, todas estas manifestaciones que hemos ido hablando hay que irlas sospechando conforme vayamos entrevistando a nuestro paciente, viendo su analítica, ¿no? Todos los, digamos, eventos que pueda haber tenido. Pero hay que preguntarles porque a veces no te dicen nada, ¿no? Entonces, al tener estos, ¿no?, criterios, gama dentro de la historia, ella está pensando, esta paciente puede tener síndrome antifosfolipídico, y aún más que en los nuevos criterios que marca como nuevos
criterios para lupus, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas complementarias están las iniciales, las adicionales de confirmación y otras. Y esto es lo que vamos a entrar un poquito más en extensión. ¿Seguimos? Entonces, acá están los criterios diagnósticos, ¿no? Que creo que todos se lo saben, pero vamos a acordárselos. Entonces, pérdidas de menos de 10 semanas de gestación inexplicables. O sea, no tienen causas obstétricas, no ha habido, digamos, provocación, que es bastante frecuente, ¿no? Y que estos sean morfológicamente normales, antes de las 34 semanas de gestación, como sin preeclampsia o, digamos, que se haya reconocido y identificado insuficiencia placentaria. El otro es que haya habido por lo menos, que estos sean repetitivos, ¿no? Que haya habido por lo menos 3 o más abortos espontáneos, ¿no? Habiéndose excluido todas las otras etiologías. Y esto, digamos que se le llama el SAF obstétrico, ¿no? Entonces, dentro de los criterios, ahí está el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina y la beta-2-glicoproteína, ¿no? Si el anticoagulante lúpico está presente en el plasma, pero todos hacen hincapié en que sea 2 o más ocasiones, por lo menos de 12 semanas de separación entre ellos. Igual con la anticardiolipina, ¿no? Que tiene que ser, digamos, en un laboratorio que sea estandarizado, ¿no? Y que sea mayor de 40 divisiones o mayor de 99. Igual, si se le va a repetir, por ejemplo, uno sale negativo y el otro sale positivo a las 12 semanas, ¿no? Que es mayor chance de encontrarlo positivo. Y la beta-2-glicoproteína igualmente, 2 o más ocasiones con 12 semanas de separación. ¿Seguimos? Entonces, dentro de ellos, ¿no? 2 abortos inexplicados, 3 o más abortos no constitutivos, ¿no? Preeclampsia al último trimestre, ¿no? Por ejemplo, embarazos o pérdidas de prematuras, ¿no? 2 o más inexplicadas fertilizaciones in vitro halladas, ¿no? Esto de acá se está usando mucho últimamente, pero es lo que, digamos, están tratando de que estén dentro de los criterios. Y esto, por ejemplo, puede asociarse a una anticardiolipina a títulos bajos, o la beta-2-glicoproteína, ¿no? Y la presencia de antifosfolipídicos de forma intermitente, dentro de las indicaciones de un probable SAF obstétrico, ¿no? Entonces, ¿seguimos? Las iniciales son los 3 anticuerpos que hemos mencionado, ¿no? Y el anticoagulante lúpico. ¿Seguimos? La confirmación, por ejemplo, pues si es alguno de estos 3 sale positivo, se puede repetir a las 12 semanas, ¿no? Si es que hay, por ejemplo, una elevación transitoria, estas pueden verse negativizadas, sobre todo en pacientes que han cursado con alguna infección que los haya predispuesto en su aparición, digamos, momentánea. ¿Seguimos? Y en el paciente que ya está anticoagulado, no sirve testear el anticoagulante lúpico, pero sí los otros 2, por medio de eso. ¿Seguimos? Ahora, si los test previos son negativos, pero persiste nuestra sospecha de síndrome antifosfolipídico, debemos seguir preguntando nuevamente anticardiolipina, beta-2-glicoproteína. Si, por ejemplo, estos nos siguen saliendo negativos, podríamos testear los otros que no son tan convencionales, ¿no? Y ver qué tanto nos aporta en nuestro diagnóstico. Si, por ejemplo, tenemos una paciente con trombosis y todos los test iniciales siguen saliendo negativos, entonces o pensamos que es un falso negativo realmente, o tenemos que pensar en otro diagnóstico alternativo. Y en esto debemos, pues, pensar en las otras trombofilias adquiridas o hereditarias, ¿no? Como la deficiencia de la proteína COS o el factor 5 de. ¿Seguimos?
Entonces, algunas consideraciones es que pacientes que tienen riesgos tromboembólicos, ¿no?, pueden tener anticuerpos antifosfolipídicos, ¿no?, y el número de test diferentes de positivo, todo lo que fuera necesario para poder detectarlos, ¿no? Se dicen que si este aumenta en 10 unidades, por ejemplo en el tiempo, yo lo repito, a los 3 meses sigue aumentando, porque solamente está en anticoagulación, por ejemplo, ¿no?, entonces eso se ha visto de que aumenta el riesgo de tromboembolia. Ojo que en el 59% de los pacientes, ¿no?, que cumplían los criterios de Sapporo, que son los antiguos, ¿no?, perdón, los nuevos, cumplían también los de Siemens, ¿no? Entonces se ha aumentado un poco la sensibilidad y la especificidad de estos criterios, pero siguen habiendo muchos pacientes que se quedan fuera de todos esos criterios. ¿Seguimos? Entonces, acá está el dolor de cabeza de los reumatólogos. Y los que no cumplen los criterios, ¿qué hacemos? ¿No? Tenemos que estarlos reevaluando. Mucho de esto es tratar de valorar cuánto se va a beneficiar de la terapia que le vamos a dar, cómo sigue la enfermedad, la progresión clínica, y valorar el riesgo potencial de eventos trombóticos a futuro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una paciente con enfermedad valvular cardíaca, líquido reticular, trombocitopenia, nefropatía, manifestaciones neurológicas, entonces son complicaciones que nos pueden estar induciendo que pueda tener un síndrome antifosfolípico asociado. Y en valores que no necesariamente están dentro de los criterios diagnósticos, o sea, anticardiolipina, beta-2-glicoproteína dentro de valores intermedios, ¿no? Y podríamos, nos dice, testear los otros anticuerpos, ¿no? ¿Seguimos? Ya queda más o menos dentro del criterio del médico y cómo vayan presentándose la paciente, ¿no? Y tenemos el término de SAP catastrófico, que solamente lo vamos a mencionar un poquito, ¿no?, que es la enfermedad trombótica generalizada, ¿no?, más falla multiorgánica. Siguiente. Estos, por ejemplo, son los diagnósticos, ¿no? 3 o más órganos con eventos trombóticos que sean, digamos, definidos, manifestaciones, ¿no?, en menos de una semana. O sea, esos 3 eventos trombóticos se han ido sumando uno tras otro, que tengan confirmación histopatológica, por lo menos de algún órgano o de un vaso pequeño, no necesariamente de los 3, ¿no?, y confirmación laboratorial de la presencia de los anticuerpos antifosfolípicos, ¿no?, ya sea de la coagulación anticardiolipina o el beta-2-glicoproteína, ¿no? Estos criterios, ¿no?, nos da una sensibilidad del 90%, una especificidad del 94%. Obviamente, pues, dentro del ¿sigue? Están probables, si tenemos solo uno, tiene todos el definido. ¿Seguimos? Acá debemos plantearnos los diagnósticos diferenciales, ¿no?, desde los trastornos de coagulación adquiridos. Cáncer nos da muchos de estos pues son catastróficos, y los trastornos mieloproliferativos, ¿no? ¿Seguimos? En trombosis arteriales hay que descartar todas estas enfermedades que nos pueden causar trombosis, ¿no?, desde fibrilación auricular, endocarditis, embolias paradójicas, PTT, ¿no?, y otros tipos de vasculitis. ¿Seguimos? Entonces, en estas condiciones nos puede ayudar los anticuerpos antifosfolípicos a títulos altos, ¿no?, y obviamente hacer el retest a las 12 semanas, porque se ha hablado mucho del SAP negativo, ¿no?, en cuales pacientes que están con eventos trombóticos con la clínica muy marcada, se ha visto que esos anticuerpos pueden salir negativos por el consumo de ellos mismos. ¿Seguimos? Debemos hacer todos de descarte, ¿no? Recuerdo un paciente con HPN, ¿no?, hemoglobinúria paroxística nocturna, que es eventos trombóticos,
¿no? Y tenía creo como 3 perfils A, y al final era HPL, ¿no? ¿Seguimos? Entonces igual en las microangiopatía trombóticas, ¿no? Que pueden confundirse con los SAF catastróficos, hay que pensar en PPT, síndrome urémico hemolítico, en gel, ¿no? En las mismas fallas multiorgánicas secundarias de sepsis y pacientes que estén haciendo CID, también debemos pensarlo. ¿Seguimos? Entonces, sabemos que los anticuerpos antifosfolipídicos pueden coexistir con otras entidades que no sean SAF, ¿no? Entonces, como dice el dicho, una golondrina no hace. Entonces, no sé quién, porque rápidamente los internistas salió anticoagulante, anticardiolipina positivo, exacto, ¿no? Y ya lo están pulsando y todo. Entonces, como esto le va a dar pronóstico a la paciente, debemos tener bien claro el diagnóstico. ¿Seguimos? Cuanto al tratamiento, ¿no? El tratamiento se basa principalmente en anticoagulación, antimaláricos e inmunosupresores. Entonces vamos a ir viendo cómo se van adaptando estos medicamentos a la presentación clínica que pueda tener el paciente. ¿Seguimos? Entonces, tenemos nuestro esquemita, el primero. Acá está nuestra diana, por ejemplo, la hidroxicloroquina actúa a través de los lipoceptos, el 7 y el 8, el rituximab y el bimumab, los anticuerpos contra la célula B, anti-CD20, ¿no? Igual la hidroxicloroquina nos disminuye la formación de complejos beta-2 glicoproteína y su receptor, el eculizumab a nivel del complejo 5, todo lo que es la N-acetilcisteína, vitamina C, coenzimas, se cree que disminuye la producción de óxido nítrico, ¿no? Y todo lo que es la cascada de coagulación, que son nuestros inhibidores de la vitamina A. Entonces, primero enmarcamos, por ejemplo, en una paciente que ya tiene lupus, ¿no? Le hemos encontrado los anticuerpos antifosfolipídicos, pero todavía no nos hace trombosis, ¿no? Entonces, eso se llama profilaxis primaria, ¿no? Entonces, se habla de pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces, en los pacientes de bajo riesgo, la mayoría de estudios no recomiendan dar ni anticoagulación ni anticoagulación. Pero los que son de alto riesgo, ¿no? Los que tienen anticoagulante lúpico seguido, notoriamente alto, o el triple positividad de los anticuerpos, o sea, tienen los 3, anticoagulante lúpico, beta-glucoproteína, anticardiolipina, persistentemente positivo, pero no ha tenido eventos trombóticos, por lo menos a ellos hay que darle dosis bajas de aspirina, ¿no? 80-100 miligramos. Si estos anticuerpos se asocian a enfermedad, ¿no? Como el lupus, además de la aspirina a baja dosis, hidroxicloroquina, ¿no? Esto ya lo sabemos. Entonces, si tiene un esquema de alto riesgo y siempre hay que agregar una heparina de bajo peso molecular, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de pacientes gestantes, ¿no? Si solamente tiene anticuerpos antifosfolipídicos, si no ha tenido eventos trombóticos, no ha habido aborto, ¿no? Entonces allí no se recomienda dar terapia, a pesar de que hay unos estudios que recomiendan que se podría dar anticoagulación durante el embarazo, ¿no? Por la probable manifestación de eso, pero todavía no está consensuado. Si tiene otros criterios que no están dentro de los criterios de síndrome antifosfolipídico obstétrico, por ejemplo, una paciente con anticuerpos antifosfolipídicos que tiene trombocitopenia, entonces por lo menos dosis bajas de aspirina. Pero si además de esto tiene otros factores de riesgo, como por ejemplo la greñosa, el triple positividad de los anticuerpos antifosfolipídicos, o ya ha tenido terapias de reproducción asistida y han fallado, ¿no? Ese es otro que se está tratando de hacer.
Entonces, por lo menos hay que darle también dosis bajas de aspirina y heparina de bajo peso molecular. Entonces, hablábamos de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, hay que tratar de variar estos factores de riesgo en estas pacientes. Si tiene hipertensión, hay que manejarle la hipertensión. Si tiene dislipidemia, hay que manejarle la dislipidemia. Si es fumadora, si es diabética, si es obesa, si tiene factores de riesgo para sedentarismo, si tiene digamos, los niveles bajos de vitamina D, hay que modificarlos. Esos son los que se pueden modificar. En cuanto al tratamiento, se le puede dar corticoides, ¿no? Eso es de acuerdo a la clínica que tenga adicional, ¿no? Y en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis, ¿no? Por ejemplo, en las que son gestantes, en el puérpero, en una cirugía digamos, a tener una cirugía de tipo de abdomen, de tórax, cerebro, o a tener una prolongación inmovilizada, entonces hay que agregarle, además de todo esto, heparina de bajo molecular. ¿No? ¿Seguimos? Entonces, vamos a situaciones específicas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, lo que estamos hablando, pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípicos, pero sin SAF-definido, ¿no? Entonces, si ya ha tenido un evento trombótico, por ejemplo, esos pacientes que son como una consulta, ¿no? Pero tienen los anticuerpos antifosfolípicos en niveles bajos, ¿no? Tiene 10 más sobre el nivel normal, no llega a 129, ¿no? Entonces, acá nos recomienda que deberíamos manejarlo de acuerdo a la clínica del paciente. Si solamente ha tenido una determinación de un anticuerpo, ¿no? Igual, debería hacerse como la población general, que puede ser positivo y no tiene la enfermedad. Pero si hablamos de que está dentro del embarazo, ¿no? Pacientes que no cumplen todos los criterios, esto debería ser discutido, probablemente le agregaríamos aspirina, ¿no? Y sobre todo si tiene riesgo alto de preeclampsia por los otros factores que hemos hablado. Y aquellos que no cumplen todos los criterios, pero tienen los criterios serológicos, o sea, pacientes que no ha tenido ningún aborto, no ha tenido preeclampsia, primer embarazo, por ejemplo, y tiene los criterios serológicos, ¿no? También debería ser discutido de cada paciente, según la clínica, ¿no? Y en pacientes que tienen el SAF definido, ¿no? Si por ejemplo tiene trombosis venosa profunda solamente, ¿no? Nuestra anticoagulación se va a ver por un objetivo de llevar al INR entre 2 y 3. Cuando es trombosis arterial es un poco más agresivo, ¿no? Podríamos llevarlo de 3 a 4, pero si tiene otros riesgos para sangrado, podemos agregarle baja dosis de aspirina y no ser tan agresivos con la anticoagulación, o inclusive aspirina sola, ¿no? Dependiendo todo eso de las otras comorbilidades. Y si estamos hablando durante el embarazo, además de aspirina hay que darle dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Y cuando ya esto, por ejemplo, esté en el porperio, además de heparina a baja dosis, ¿no? Hay que seguir haciéndole después inclusive de todo el parto. Si se dan cuenta, el nivel de recomendación no es muy bueno, no tiene ninguna en nivel 1, ¿no? Entonces, en casos que son difíciles, ¿no? Por ejemplo los SAF0 negativos, ¿no? Nos recomienda que esto debería ser enfocado a cada paciente. Si tenemos un caso de SAF con trombosis, pero en el tiempo los anticuerpos antifosfolípicos han vuelto negativos, ¿no? Entonces podríamos intentar retirar la anticoagulación, ¿no? Siendo disponible en cada paciente eso, ¿no? Por ejemplo, ha tenido una trombosis venosa profunda, es lúpica y ya los anticuerpos están negativos, podríamos intentar retirar la anticoagulación, ¿no? Esto siempre guiado en cada paciente.
Si el tratamiento que estamos adoptando desde un inicio está siendo refractario y la paciente sigue haciendo eventos trombóticos, sigue teniendo otros criterios clínicos que podrían estar relacionados al SAP, primero hay que corroborar de que la paciente esté en los rangos de anticoagulación, el INEA, ¿no? Agregar aspirina, hidroxicloroquina a la terapia de anticoagulación. Lo primero que recomiendan es agregar rituximab, ¿no? Pero esto es criterio clínico, ¿no? Y si hay recurrencia de morbilidad obstétrica, ¿no? Tenemos que en el siguiente embarazo, además, agregarle aspirina, ¿no? 4 semanas antes de la concepción, o sea, son pacientes que se van a preparar para la gestación. Empezar dosis bajas de heparina de bajo peso molecular, ¿no? Si es posible antes de la concepción, inclusive recomiendan esto, ¿no? E incrementar la dosis a dosis completa conforme vayan pasando las semanas apenas se sepa de la concepción. Agregar hidroxicloroquina, dosis bajas de aspirina y prednisona, ¿no? Y la inmunoglobulina como tratamiento de rescate si es que no responde a estas otras terapias, ¿no? Ese es un esquema que nos muestra, por ejemplo, el doctor Espinosa y el doctor Ricardo Cervera, ¿no? En el tratamiento del síndrome tifosfórico. ¿Seguimos? Entonces, hasta ahora solo tenemos el 14º congreso, ¿no? Del síndrome tifosfórico, el TASFOR, en cual nos dan los lineamientos de todo el tratamiento que hay que seguir, ¿no? Que este año, el próximo, ya se están reuniendo de nuevo de los nuevos tratamientos que hay. Entonces, como estábamos hablando, la heparina o la warfarina es nuestro pilar en el tratamiento, la anticoagulación. El problema pues, que tenemos con la warfarina, y ustedes lo darán fe, es el estrecho margen terapéutico, las múltiples interacciones con los fármacos, la necesidad de monitorización estrecha, hay que estar viendo mensualmente el paciente, ¿no? Y la alteración de las pruebas de coagulación, la misma presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, y uno de los más principales es que su acción es poco selectiva, ¿no? Nos da casi varios factores de coagulación, pero no de una forma selectiva nos disminuye la formación de anticuerpos, ¿no? Entonces acá entran los nuevos anticoagulantes, ¿no? ¿Seguimos? Entonces el rivaroxaban es el que está más estudiado, el dabigatran, ¿no? Los inhibidores de algunos puntos a nivel de la coagulación. La diferencia de esto es de que pues, tiene menor riesgo de efectos colaterales, no interaccionan mucho con otros medicamentos, ¿no? Siguiente. Entonces, este estudio, el RAS, ¿no? En el cual estudiaron el uso de rivaroxaban en pacientes con antifosfolipídico, ¿no? Ya sea primario o que tuvieran lupus. Entonces, su objetivo fue demostrar no inferioridad con warfarina. Midieron también los otros problemas que se ven con la warfarina, ¿no? Trazas de sangrado, recurrencia de trombosis, efectos adversos graves, principalmente la calidad de vida. Entonces, en este estudio que se lo siguió por 6 meses, ¿no? el paciente debía haber tenido una trombosis venosa profunda, ¿no? Y que hayan estado en rangos subterapéuticos en tratamiento con warfarina. Entonces se abrieron 2 brazos, uno que siguieron con warfarina y otros que se le dio rivaroxaban. La dosis de 20 a 15 miligramos al día. Entonces, publicado en Lupus, ¿no? En el cual se evidenció que rivaroxaban no es inferior a warfarina, pero para eventos trombóticos venosos, ¿no? O sea, hasta ahora no se ha demostrado otra cosa más. Sin embargo, cada vez, desde este año, hay muchos casos, reportes de casos que están haciendo en pacientes con trombosis recurrente y difícil manejo que le están iniciando rivaroxaban, ¿no?
yo creo que en los años se va a ir juntando mayores evidencias por todo esto, ¿no? Entonces, la warfarina sigue siendo el pilar del tratamiento, ¿no? En cuanto que es a anticoagulación, ¿no? Y los otros pueden usarse, por ejemplo, para eventos trombóticos venosos recurrentes, en pacientes sin anticoagulación o anticoagulación, pero a dosis intraterapéutica, ¿no? Lo que estábamos hablando. Sin embargo, por ahora no existen datos para recomendarlos en todos los pacientes. No, todavía no se usa, y menos en trombosis arteriales. ¿Seguimos? Entonces, los otros, que son anticoagulantes distintos a la heparina o warfarina, por ejemplo, fondaparinux, danzaparinoide, agatroban, en pacientes con SAP que desarrollan trombocitopenia inducida por heparina. Esa es la otra opción. ¿Seguimos? Entonces, anticoagulación sí, pero ¿hasta cuándo le doy anticoagulación? ¿Pasar de por vida, por un tiempo? Entonces, en pacientes con SAP definido, el tiempo de anticoagulación es indefinido. Si ha habido un factor precipitante, por ejemplo, se inició una infección, entonces hasta que desaparezca dicho factor. Y antiagregación, aquí le agrego, además de lo que ya hemos hablado, ¿no? Clopidogrel, no hay estudios para agregar en este tipo de pacientes, ¿no? Y si no tiene los factores de riesgo que ya hemos hablado anteriormente, no es indicado, ¿no? Excepto tenga los otros factores de riesgo. Y en trombosis arterial y venosa, la venosa se puede hacer, digamos, la línea de pasar con heparina y luego seguir con warfarina. Y en la arterial, ¿no? Warfarina más aspirina o solo warfarina, pero INR mayor objetivo, ¿no? De 3 a 4. ¿Seguimos? Entonces, la hidroxicloroquina actualmente, además de los pacientes con lupus, es una base de tratamiento, ¿no? También se ha visto en pacientes que tienen SAP que favorece el uso de la hidroxicloroquina. ¿Por qué? Porque reduce el grado de extensión y tiempo de los trombos persistentes, evita la recurrencia. Propiedades trombogénicas disminuye de los anticuerpos antifosfolipidos. Revierte la activación plaquetaria. Disminuye la unión de los complejos anti-beta-2 glucoproteína, la bicapa de las células. Restaura la expresión de la tensina 5 y el nivel de los receptores sobreexpresados, ¿no? Y eso probablemente otras cosas más que se estén haciendo. Entonces, a todo paciente que tenga lupus y SAP, con mayor razón, hidroxicloroquina es medicamento de base. ¿Seguimos? Entonces, Intacto, ¿no? Nos recomienda a todos los pacientes con SAP, con LES, en cuerpos antifosfolípicos positivos, deben recibir hidroxicloroquina, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Acá se estudió los efectos antitrombóticos de la hidroxicloroquina, pero bueno, en pacientes. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Igual, se estudiaron, ¿no? Menor recurrencia de trombosis venosa en pacientes que solo tenían anticoagulación agregados con hidroxicloroquina en comparación. ¿Seguimos? ¿Sigue? En cuanto a estatinas, ¿no? A los pacientes con lupus se les suele dar mucho estas estatinas, a la atorvastatina. Se cree que podrían tener un rol en pacientes con síndrome anticonvulsivo. Sin embargo, en el TACFO nos dice que no es recomendable la administración de estatinas en ausencia de algún factor de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, ¿no? ¿Seguimos? Los inhibidores de las células B, a la cabeza rituximab, el anti-CD20, ¿no? Usado en otras enfermedades reumatológicas, se puede usar en este tipo de pacientes, sobre todo en manifestaciones que no tienen los antes con los criterios, ¿no? En pacientes severos o trombosis recurrentes, y el conocido belimumab, ¿no? Que también puede usarse en estos pacientes. ¿Sí? Entonces, el rituximab, ¿no? Se usó en pacientes que no tuvieran síndrome anticonvulsivo, pero tienen los criterios convencionales. ¿No? ¿Seguimos? Acá
Acá se vio, por ejemplo, que dos dosis de rituximab, ¿no?, de 1000, y en el otro, con un seguimiento de 12 meses, había disminución de los efectos, manifestaciones clínicas no relacionadas a trombocitos, trombocitopenia, valvulopatías, úlceras cutáneas y manifestaciones neurológicas importantes. ¿Seguimos? Inclusive hasta nefropatía. Y con relativa seguridad se le dio a esos pacientes, ¿no? ¿Seguimos? Entonces, en el task force nos recomienda que debemos priorizar este tipo de medicamento en SAP difícil de tratar, refractarios a la anticoagulación plena y al resto de medicamentos que ya tiene instalado la paciente por sus manifestaciones de lupus, ¿no? Principalmente manifestaciones hematológicas, microfibróticas y microangiopáticas. ¿Seguimos? Entonces, los inhibidores de complemento, acá está el eculizumab, que es el inhibidor del C5A, ¿no? Entonces, este se creó en realidad para la hemoglobina peroxística nocturna, ¿no? Pero después se le han visto otros más, entre ellos está este, ¿no? Entonces, igual se le usa en pacientes con SAF refractario de tratamiento anticoagulante, ¿no? Pero todavía hay muchos estudios. Estos estudios son, digamos, de reporte de casos, que se tiene muy pocos pacientes en realidad. ¿Seguimos? El trasplante de células madre hematopoyéticas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio de reporte de casos de 22 pacientes que tenían SAF y podrían tener lupus o no, eso no lo especificaron. 18 de ellas que se sometieron al trasplante de células madre descontinuaron anticoagulación con negativización de los anticuerpos antifosfolípicos. Sin embargo, de estos 22 pacientes, el 8.3% fallecieron a lo largo del tratamiento, ¿no? Entonces, por ahora está como que podría ser considerado en pacientes refractarios a los otros tratamientos que hemos mencionado, ¿no? Por su alta chance de mortalidad. Recuerden, para llevar un trasplante de células madre, a la paciente la deprimen extraordinariamente por completo. Y este nuevo, que es el bloqueo de los mTOR, a la cabeza está el sirolimo, ¿no? Está en estudio, se refiere que su actuación sería a nivel de la beta-2 glicoproteína, ¿no?, que es activa la vía de señalización mTOR, aumentando la proliferación de las células epiteliales, lo que habíamos hablado al inicio. Entonces, este bloqueo podría bloquear el factor tisular y la disminución del IL-8. Está en la gran cascada al inicio del síndrome antifosfolípico, ¿no? Entonces, probablemente ocupamos de este medicamento en unos años, ¿sí? La vitamina D. Se ha visto de que su importancia se denota en que pacientes que tienen déficit o insuficiencia de vitamina D, primero, es más frecuente en enfermedades autoinmunes, ¿no? Y en pacientes con SAP se ha visto que pueden tener una deficiencia de hasta un 10-50% de ellas, insuficiencia hasta un 70% de ellas, y estos niveles bajos de vitamina D se correlacionan con trombosis arterial, venosa y con SAP, ¿no? Entonces, pacientes que tengan síndrome antifosfolípico, hay que ver si su perfil de vitamina D está bien o si no se puede mejorar, ¿no? Entonces, esto se ha visto que la función de la vitamina D va a disminuir el factor tisular mediado por la beta-2-glicoproteína, ¿no? Y igual debemos de complementar la vitamina D con recomendación del factor de ¿no? Entonces, en el SAP catastrófico, ¿no?, seguimos, nos recomienda, ¿no?, primero al tratamiento y a prevención de nuevos eventos trombóticos, superación de la cascada de citoquina con corticoides a altas dosis, ¿no?, ciclofosfamidas, que hemos descartado cualquier infección, inmunoglobulinas, se denuncia de primera instancia, sobre todo porque esos pacientes cruzan con fiebre, ¿no?, con mucha respuesta inflamatoria, recambio plasmático, aunque en realidad es de juicio clínico, ¿no?, y rituximab en casos refractarios, ¿no?
cuanto al SAP, ¿no? Hay que tener la cabeza que trombosis arterial o venosa, inmovilidad en el embarazo, con pacientes con anticuerpos anticonflictivos persistentemente positivos. El catastrófico hay que tenerlo en mente también, enfermedad trombótica generalizada con falla multiorgánica. Y para el diagnóstico hay que tener los criterios de CIGNE a la cabeza, pero pensando también en los otros criterios que todavía no están dentro de un listado, ¿no? El eje de tratamiento es la anticoagulación, ¿no? Y el SAP catastrófico debe ser todos los medicamentos de forma consecutiva, ¿no? Si es que tenemos casos refractarios. ¿Seguimos? Entonces, el síndrome de Sjögren es un poquito más benigno en pacientes con lupus, no es tan catastrófico como el síndrome tifoidítico. Y en esta enfermedad tiene muchas anécdotas, ¿no? El médico, ¿no? Sjögren, que es de Estocolmo, él escribió la primera monografía asociando ojo seco con artritis, ¿no? Y él fue el que introdujo el término conjuntivitis zika, ¿no? Pero ya se conocía el síndrome de Mikulicz, ¿no? Que era adenomegalias asociados a ojo seco, el síndrome de Lougerot, ¿no? O también conocida como exoteranopatía autoinmune, o también se le ha llamado como colitis autoinmune, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que afecta de forma primaria las glándulas exocrinas, principalmente lagrimales, salivales y parótidas. ¿Por qué? Porque hay infiltración linfocítica, causando disminución de la secreción y los efectos de la estimulación neural, ¿no? Asociada a otras autoinmunes. También se puede ver de forma aislada, pero más asociada a otras formas autoinmunes. ¿Seguimos? Entonces, es mucho más rara, ¿no? Es del 1 al 5% de la población mundial puede tener síndrome de Sjögren. La mayoría de ellos son mujeres, no es tanto de pacientes jóvenes, 40 a 60 años es mayor prevalencia, y del 15 a 20% de ellas está asociada a otras enfermedades, ¿no? Entonces, en la patogenia del síndrome de Sjögren entendemos pues, los acinos y esta célula clave que es la célula B, ¿no? En ella se va a ver de que va a haber una cascada de inflamación, ¿no? Actuando por resistencia de la célula T y va a inducir eventos apoptóticos a nivel de la glándula, inflamación y localización de los linfocitos T y B a nivel de la glándula, y esto va a producir la destrucción de los acinos y toda la clínica conllevada, ¿no? Ahora, la triada clásica, ¿no? Es serostomía, seroftalmia, aumento de las glándulas salivales, principalmente la parótida. Los dos primeros son mayor frecuencia, casi en el 50% de las pacientes. Pero hay un pequeño porcentaje que tiene disfauremia, ¿no? Entonces, en esas pacientes hay que tener bastante porque son muy especiales, ¿no? No pueden salir embarazadas. Es todo un problema en ellos. Y sobre todo esto tienen mala calidad de vida, ¿no? Van progresando y se va haciendo cada vez más difícil inclusive el alimento. ¿Seguimos? Las otras manifestaciones, que son las llamadas extraglandulares, están los altralgios o artritis en un menor porcentaje, 28%, fenómeno de Raynaud en un 21%, hay que estarlo pensando, fiebre o fatiga. He visto que las pacientes que tienen lupus y síndrome de Sjögren, la fatiga es, digamos, un síntoma cardinal en ellas, ¿no? Y de forma más rara, compromiso pulmonar y renal, en 2 a 1%, felizmente. Entonces, en la específica asociación entre Sjögren y lupus, ¿no? Se ha visto que en este tipo de pacientes las alteraciones hematológicas no parecen ser distintas, ¿no? Se ha visto que en ellas, por ejemplo, pacientes lupus con síndrome de Sjögren tienen mayor frecuencia de tiroiditis, se reponen más otras autoinmunidades, menor frecuencia de trombocitopenia y de compromiso renal importante, pueden hacer una artritis intersticial de forma silente, mayor frecuencia de fatiga, lo que hemos hablado,
Y del seguimiento, por ejemplo, esto es bastante importante, pacientes que tienen síndrome de Sjögren primario, en un seguimiento de 10 años, hasta el 15% de ellos tenían criterios paralíticos, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendientes de que ellos puedan desarrollar otro tipo de enfermedad, ¿no? ¿Seguimos? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Sequedad ocular, xerostomía. Y esos son los criterios diagnósticos, que una parte de ellos son los subjetivos y otros son la parte ya objetiva. Dentro de ellos, pues, los síntomas oculares, ¿no? Hay que preguntarle al paciente, tiene de forma persistente el ojo seco, siente como arenilla en el ojo, ¿no? Si esa sensación es recurrente, tiene que estar usando gotas más de 3 veces al día, y si esto ha sido dentro de los últimos 3 meses, por lo menos. Los síntomas orales, por ejemplo, si ha sentido la boca seca, pero ahí pues hay que descartar que no esté tomando medicamentos que generen sequedad de la boca, ¿no? Si, por ejemplo, al consumir alimentos secos, ¿no? Siempre les pregunto, por ejemplo, puede comer pan o galleta y puede pasarlo y mojarse la boca, ¿no? Porque el paciente puede decir, no, sí, en la mañana me levanto con la boca seca, ¿no? Eso no es criterio de síntomas, signos oculares, ¿no? Esto tiene que ser evaluado por un oftalmólogo que sepa practicar este test, desde Schimmer, ¿no? Sin anestesia, y el test de Rosa de Gall. Criterios histopatológicos, principalmente a las glándulas salival menor, ¿no? Y en ellos deben ver si es que hay focalidad de linfocitos, o un focus score mayor de 1. Mayor de 50 linfocitos en 4 milímetros cuadrados de la glándula. Entonces, allí el censo puede decir que tiene un focus score mayor de 1. El compromiso de glándula salival, comprobado por otras pruebas que son la celografía de las carótidas, medir el flujo salival, la cintigrafía salival, todo eso ya un poco más especializado, ¿no? Y los anticuerpos, el anti-RO y el anti-GAG. De forma separada o ambas. Pero hay que ver que, por ejemplo, para primaria, ¿no? Cualquiera de los 4 de los 6 ítems nos puede indicar un síndrome de Sjögren primario, ¿no? Y dentro de los criterios, ¿no? Debe tener algún procedimiento que haya sido algún histopatológico o el oftalmológico. Y para secundaria, pues si ya tenemos una paciente con lupus y tiene todos esos síntomas, ya podemos decir que es síndrome de Sjögren secundario. Pero hay que pensar, como les dije, en pacientes, por ejemplo, que tienen infección de hepatitis C, ellos tienen xerostomía espontánea. Pacientes que tienen VIH, pacientes que tienen o han tenido linfoma, pacientes que están con sarcoidosis, que han hecho un estímulo de una enfermedad del hospedador también, y que usen drogas anticolináticas, ¿no? Entonces los antidepresivos cíclicos también pueden ganar xerostomía, ¿no? ¿Vamos? Entonces, esto, por ejemplo, es una glándula salival menor con bastante infiltrado linfocitario, ¿no? Vemos en la coloración matutina y acá en aumento, ¿no? Que hay bastante infiltrado linfocitario. Y este es un marcador anti-CD21 para ver la existencia de linfocitos B en las glándulas, que hay bastante depósitos de linfocitos B en las glándulas. Entonces, esto genera alteración a nivel de la función de la glándula. Como alternativa, ¿no? Para no hacer todos esos procedimientos invasivos de histopatología, de la cintigrafía salival y todo eso, son en muchos de los pacientes casi difíciles, se ha visto reemplazarlo por el ultrasonido de forma más fácil, más asequible. Ya se están estandarizando ciertos criterios para el diagnóstico. Esto, por ejemplo, es una glándula salival normal con un heterogéneo, ¿no? Bastante homogéneo, y acá se ve el acúmulo de acimos bastante con estas líneas hipericoicas, que nos dice que hay un infiltrado linfocitario allí que está permanente, inclusive durante la salivación. ¿Seguimos? Y en el Doppler se ve, por ejemplo, esa es una glándula salival normal,
y esta es la glándula salival. ¿Por qué? Porque aumenta la vascularización también dentro de la glándula frontal. ¿No? Su sensibilidad y especificidad están relativamente aceptables. Entonces, en el tratamiento, principalmente suplementarlo de lubricación a todas las mucosas afectadas. Gotas oftálmicas, lubricación y suplementos de saliva, ¿no? Si fuera necesario, corticoides oftálmicos, antimaláricos también es la primera opción. Inmunosupresión y terapia biológica cuando ya todas estas molestias han ido a las manifestaciones extraglandulares, ¿no? Que inclusive pueden, digamos, confundirse con la misma enfermedad de lupus, ¿no? Pero bueno, la terapia biológica todavía está estudiándose mucho, pero sobre todo para los pacientes con síndrome de Sjögren primario. ¿Seguimos? Entonces, este era para un paciente con síndrome de Sjögren primario, pero me ayudaba en el hecho de que, por ejemplo, en un paciente que tiene la oftalmia bastante marcada, pues debemos de hacer todos estos cambios, ¿no? Factores ambientales, nuestra respuesta a mucho ambiente de polución, los suplementos de gotas, ¿no? Estar chequeo oftalmológico de forma constante, los orina oftálmica, si es que hay úlceras corneales, ¿no? En la serostomía, ¿no? También los sustitutos de saliva, pilocarpina en gotas orales, ¿no? Y el tratamiento de la candidiasis oral. En la enfermedad extraglandular, bueno, hay que ver si es que necesita hidroxicloroquina o los otros medicamentos de acuerdo a la severidad de la manifestación extraglandular. Y en la sequedad vaginal, ¿no? También igualmente lubricantes vaginales, estrógenos en crema, y en la piel también. ¿Sí, no? Eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta?